tal? Buenas tardes, soy Alicia Gamio y les voy a contar un poco cuál es mi perspectiva, por lo menos en parte, de por qué ser cristiano. Cuando me invitaron generosamente a venir a conversar con ustedes, a contarles, yo me puse a pensar y rezar y decía, Señor, ¿qué digo? ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de estar frente a una cámara hablando por los 10 minutos que te dan con el mundo? Y de pronto recordé que eso es algo que siempre me ha impulsado desde que era pequeña. Yo decidí ser maestra a los 7 años, porque le enseñaba a mis perros, a mis gatos, a mi papá, a mi mamá, los torturaba, les leía, papá, mire, escucha, mire, mamá, y pobrecitos ellos sentados. Y luego yo soy la mayor de 4 hermanas. Entonces, ¿quiénes eran mis víctimas? Mis hermanas. Y quería ser maestra. Y entonces me acordé que eso era, pero yo siempre sentía como ser maestra, pero no esas maestras estereotipadas, súper rígidas, con la reglita, lo que fuera, sino yo decía, ¿qué es esto que hay dentro mío? Que quiero ser algo diferente, quiero enseñar, pero algo distinto. Y de pronto recordé una idea, un pensamiento bíblico que decía, en un momento de circunstancia X, a Ezequiel escucha al Señor y le dice, ¿quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Y él responde, heme aquí, envíame a mí. Sentí eso y dije, eso es. Yo quiero ser misionera primero, pero irme, por supuesto, lejísimos, grandes aventuras, pensaba que era eso. ¿Y qué era? Era que mi corazón estaba lleno de esas ganas de responderle a Dios y yo no lo sabía porque tenía 8 años, 9 años, sentía cosas, ideas. Leía historias de santos, veía películas y decía, eso, yo me quiero ir para allá, a Santa Rosa de Lima, 1000 cosas. Pero era como que, pero en el fondo era, pero quiero ser maestra. ¿Y qué pasó? Comencé a crecer y me comenzaron a decir varias cosas que eran muy duras. Ser cristiano es un problema, porque los cristianos nacieron para ser pobres. Tienes que ser pobre, tienes que sufrir mucho, además el dolor y el sufrimiento terrible, hasta no cadenas toda la vida, ¿no? Entonces, sí, pero yo soy cristiana, mi familia es cristiana. No, no. Segundo, ser maestro, peor, pues ya, es la peor de las vocaciones. Mira esas huelgas, esa gente, qué horror, se mueren de hambre y siempre ponen el profesor que cambia. Entonces yo decía, no es que yo estaba pensando en quiero tener dinero, sino es quiero tener una profesión que en principio me ayude a ayudar gente, pero también necesito vivir. Comienzas a crecer, eres adolescente y dices, y te lo dicen. Entonces yo estaba arruinada. Primero, porque quería ser maestra, y segundo, porque quería ser una maestra católica, una maestra cristiana. Las dos cosas que en el mundo iban contra el éxito. Pero siempre me acordaba de, heme aquí, envíame a mí. Y comencé a pasar el tiempo y comencé a aprender más cosas de Dios, cómo me hablaba a mí y a la gente. Y dije, bueno, yo creo que no voy a ser esas misioneras que se iban lejos. Y de pronto aprendí un poco de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona de los misioneros y nunca estuve en misiones. O sea, ¿what? ¿Cómo es eso? O sea, ¿no? Y de repente dije, ¿y cómo es eso, Señor? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Y le preguntaba, y de pronto es tan sencillo. El Señor siempre te dice, no, yo no te voy a decir que tú dejes de ser tú. Yo te creé a ti. Tú no tienes que ser Santa Teresita, ni Santa Rosa, ni San Agustín. Tú tienes que ser tú porque así te creé. Haz que crezcan esos dones que tienes dentro que yo los puse, pero es colaboración. ¿Te das cuenta que el Señor siempre te llama? Antes de venir acá le dije, Señor, ¿cuántas veces has llamado en la Biblia? Solamente con esa frase, heme aquí, búsquenlo, hay 8 personas y más en la Biblia que respondieron, heme aquí, yo voy, incluyendo a Cristo. Entonces, eso es resonar, decía, heme aquí, envíame a mí. Es difícil. Ser maestra en el Perú es difícil. Yo he sido maestra en provincia. He sido catequista en provincias, en zonas muy pobres. Jamás aprendí más, jamás estuve más feliz. Y de pronto comencé a crecer como maestra y un poco lo que decía el charlista anterior. Tú te das cuenta que el Señor te ha llamado a ser la mejor versión de ti misma. La mejor versión, no mediocre. No decir, bueno, así nomás. Y no por pensar en el éxito. El éxito es algo interesante, no tiene nada de malo, pero no puede ser tu motivación. En el caso mío, entregar mi vida para ser maestra con mis defectos, con mis virtudes, con mis deficiencias, con mis miserias. El Señor quería que yo enseñe, pero ¿enseñe qué? Lo enseñé a Él. Y entonces me di cuenta que
si soy una buena maestra, si amo a mis alumnos, si les enseño que la escuela es el lugar del encuentro, ya cumplo un montón de cosas. Pero no es el encuentro que me encuentro con mis amigos nada más, claro que sí. En la escuela, en una escuela católica, en una escuela cristiana, se dan 3 encuentros fundamentales. Si tú eres un buen maestro, le enseñas a encontrarse consigo mismo, le enseñas a encontrarse con el otro, con su hermano, con su compañero, con su amigo para siempre, si le enseñas bien. Pero el encuentro más importante es el encuentro con E mayúscula, a encontrarse con el Señor. En la escuela, tú le enseñas a los niños, tú formas y te formas para encontrarte con Dios. Cada día, todos los días y para siempre. Actualmente tengo ya más de 30 años de experiencia en educación. Comencé a los 12. No saquen cuentas. 30 años en educación. ¿Y saben a cuánta gente podía influir directa o indirectamente? He sacado mi cuenta la vez pasada más de 10.000 personas. Que tal vez si me hubiera ido de misiones, hubiera sido un pueblo. Porque yo pensaba, y de repente tienen 500 personas. Y no es porque sean pocas o muchas. En este momento estoy por iniciar en un proyecto donde voy a poder tener acceso a 60.000 alumnos, 10.000 maestros. Puedo trabajar y hablar con directores de colegios. Cuando me paro frente a ellos, a ayudarlos a caminar en este liderazgo pedagógico en todo el sentido de la palabra, me siento tan agradecida a Dios porque me puedo parar a decirles, estamos acá no para instruir alumnos. No somos instructores, somos maestros, con M mayúscula. No existe otra carrera más importante y más hermosa. El Señor escogió esa profesión, ser maestro, porque así le llamaban, le decían maestro. ¿Y por qué? Porque el Señor vivía lo que decía, lo que creía. El Señor no fingía ser otra persona, no se escondía. Tú no puedes decir que soy cristiano y te disminuyes y te apocas. No, tú eres cristiano y tienes al Señor en tu corazón, tienes el Espíritu Santo contigo y la carrera que fuera. Ser maestro es una carrera hermosa. Muchas veces te dicen, bueno, si querías ser millonario te equivocaste de carrera. Mira, si querías ser millonario te equivocaste de cualquier carrera, porque esa no puede ser la motivación en tu vida. Pero yo les digo, ser maestro a mí me ha permitido exigirme al máximo, porque ante el Señor yo no puedo poner excusas. Él sabe quién soy, sabe lo que sé, lo que puedo y lo que no. Y así muchas veces, no una, muchas, he estado de rodillas pidiéndole perdón a Dios porque ese día no di todo lo que podía dar. Porque tal vez dejé irse a un niño sin haber entendido algo. O una pregunta sin responder, pero una pregunta de fondo, no de texto, de fondo. Ser maestro es lo más hermoso que me ha podido pasar. Aún que no hubiera podido llegar a tanta gente, escribir un texto, acompañar a alguien, ayudar a un padre de familia, llorar con él, llevarlo hacia el Señor es lo más hermoso que puede pasar. ¿Por qué vale la pena ser cristiano? Porque vale la pena estar vivo porque Dios te da esa vida con un propósito. En mi vida el propósito era formar gente para que se pueda encontrar con el Señor y que luego ellos también me ayuden a mí a encontrarme con el Señor. Con el Señor no te encuentras un día, con el Señor tienes que encontrarte siempre y siempre te va mostrando hacia dónde ir. Yo le doy gracias a Dios porque puedo ser maestra y que puedo contagiar este amor y que el sentido de todo lo que yo hago lo da Dios. Las cosas duras que hemos vivido, todos tenemos problemas, todos tenemos malos días y buenos días. Pero cuando tú tienes los ojos puestos en el Señor, todo es diferente. La gente que cree o no cree en Dios sufre igualmente. Todos sufren. La diferencia está en quien cree en Dios, el sufrimiento tiene un sentido, se lo encuentras, te fortalece, te acerca más a Dios, te abrazas más a la cruz. Yo le agradezco además a Dios por estar acá y por la oportunidad que se me ha dado de que tal vez un poco más de gente escuche y que haya esa persona que está pensando y discerniendo ser maestra o no seré maestra, maestro o maestra, se lance. No existe nada más grande. Una de las cosas, y ya quiero terminar con esto, más hermosas que me han pasado entre muchas, porque Dios es muy grande, es haber escuchado a los niños alguna vez decir, a mí me enseñó a rezar la Miss Alicia. Yo no sabía rezar, ella me enseñó. Le enseñé no solamente a escribir, le enseñé a hablar con Dios, a poder encontrarse con quien todos necesitamos encontrarnos, con Dios. Muchas gracias.